Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo modificar plantillas de InDesign, que es una herramienta que se parece al Word, pero muchísimo más completa, y que nos servirá para crear maquetación de libros, catálogo de productos, enviar informes, propuestas. Es muy fácil dentro del InDesign agregar imágenes, líneas, bueno, una cantidad de cosas de tal manera que quede una presentación muy interesante. Eh, bueno, entonces hay que saber que con InDesign podemos conseguir plantillas bastante completas en internet, ¿sí? Podemos comprarlas y cuando compramos las plantillas pues vienen con un archivo que trae muchos documentos, ¿sí? Entonces pensaría uno que, por ejemplo, que este es el documento que voy a modificar, yo puedo llevarlo a otra parte fuera de todos esos otros documentos y no deja, ¿sí? O sea, necesita de todos estos otros archivos con los cuales está enlazado para poderlo modificar, ¿sí? Entonces, si quieren trabajar con uno de estos archivos, por ejemplo, simplemente le dan copiar y trabajan sobre la copia para que no pierdan el original. Eso por una parte. Por otra parte, pues la plantilla viene también con unas fuentes las cuales deberemos instalar en el sistema, en Windows. Para ello, descomprimimos las fuentes con el botón derecho y con el programa de descompresión que tenga lo descomprimen, le dan copiar y luego lo pegan dentro de la unidad C, Windows, y luego en la carpeta Fonts, dentro de la carpeta Windows, le dan pegar y se instalaría la fuente en el sistema. Bien, eso por una parte. Ahora hablemos del programa en sí. Muy parecido a todos los otros programas de diseño de Adobe, es decir, que viene con sus respectivos panels. Por ejemplo, aquí en la parte derecha tenemos este panel que se llama espacios de trabajo. ¿Sí? Esto corresponde a unos espacios de trabajo que podemos ir cambiando de acuerdo a lo que nosotros vayamos a trabajar, ¿sí? Si somos usuarios avanzados, pues nos van a aparecer unas herramientas más complejas. En este caso, pues vamos a dejar seleccionada la tipografía. Miremos cómo cambia, ¿sí? Bueno, sí, dependiendo del que elijamos, pues aparecerá unas distintas herramientas. Podemos acomodar este panel. Si yo quiero expandir este panel, le doy clic en estas flechas que aparecen acá y puedo contraer o expandir los iconos, ¿sí? Entonces, es para eso. Hablemos de este panel de páginas, ¿sí? Esta primera opción que aparece aquí y nos va a mostrar todos los documentos o todas las páginas que trae el documento y nos podemos dirigir a cada una de ellas. Por ejemplo, acá me muestra que yo tengo seleccionada o estoy en la página 4 y 5, ¿sí? Si yo me ubico en la página 6 y 7 y le doy clic, pues mire que se sombrea la 6 y 7, ¿sí? Y yo puedo dirigirme a cualquier página. Yo, por ejemplo, me dirijo nuevamente a la 4 dándole doble clic y mire que se dirige, ¿cierto? También sucede con esto de que yo puedo enviar una de estas páginas a cualquier lugar, por ejemplo a la posición 28, llego y la arrastro y lo ubico allí, ¿sí? Entonces miremos cómo se cambió esta roja, antes no estaba, ya está aquí. También puedo eliminar páginas. ¿Por qué eliminaría una página de una plantilla? Porque hay plantillas que vienen con unas maquetaciones y unos diseños que a mí no me interesan. Por decir esto así, este azul y este gris no me llama mucho la atención, pues entonces selecciono, me lleva al lugar donde estoy y voy a seleccionar únicamente esta parte, ¿sí? la que dice 9. Luego le doy clic con el botón derecho y le digo eliminar página y me elimina esa página, ¿sí? Porque no me interesa ese diseño. Y así sucesivamente voy eliminando los diseños que no me interesan y dejo los que sí me interesan. Por ejemplo este o por ejemplo este de acá. Le doy doble clic para que me lleve al sitio de la página y miremos este, ¿sí? Este diseño no me interesa, pero este sí. Entonces lo voy a duplicar. Le doy clic en otro lugar y luego vuelvo y selecciono y le digo duplicar página, ¿sí?
Normalmente esa página duplicada me la envía al final. Entonces yo ya llego y la ubico en el lugar que yo considere mejor. ¿Sí? Bueno, ahí la tenemos. No, es otro. Bueno, yo la voy arrastrando hasta dejarla en el lugar que me interese más a mí. ¿Sí? Entonces es eso. Esa es la función de páginas. Muy bien, ahora vamos a saber este otro panel que se encuentra en la parte superior. En la parte superior pues tenemos los menús, tenemos este otro panel que va cambiando o modificando en la medida de lo que yo esté haciendo en el documento. Por ejemplo, doy clic acá y vamos a ver cómo cambia. ¿Sí? Se ve que cambiaron algunas cosas, entonces es precisamente para eso. Este otro panel que está acá en la parte superior nos va a servir para quitar todas estas líneas, los recuadros, los marcos, bueno, todas esas cosas, por ejemplo, para que el documento se vea más visible o más legible. Yo le quito, por ejemplo, esto que dice guías y miren cómo ya el documento me parece mucho más legible, puedo trabajar con él más tranquilamente. Si me voy a concentrar en este documento, entonces le doy control más. ¿Sí ven? Ya todo lo que parecía tan raro, pues ya empieza a cobrar sentido. ¿Sí? Ya aparece el texto, las imágenes, pues todo se ve muchísimo mejor. Entonces es para eso. Bien, ahora vamos al panel izquierdo, que es el panel de herramientas. Acá están las herramientas con las cuales vamos a diseñar y a maquetar pues todo el documento. El que más vamos a utilizar y el que debemos de tener en cuenta es este. El primero de ellos, que es la herramienta de selección, porque me va a permitir seleccionar cada uno de los documentos, cada una de las páginas que aparecen o cada uno de los objetos que aparecen dentro de una página. Miren, por ejemplo, selecciono este, puedo seleccionar esta imagen y una vez lo selecciono yo puedo mover cada uno de estos elementos hacia donde yo considere que quedan mejor ubicados. ¿Sí? También puedo cambiar el tamaño. Por ejemplo, acá se ubica la imagen aquí. Entonces yo, por ejemplo, cambio el tamaño de este objeto y lo ubico mejor, pues, o como yo considere que queda mejor. Entonces es eso. Acá, por ejemplo, esto también le cambio de tamaño. Si yo quiero de que estos cambios que yo estoy haciendo de pronto no me convencen y quiero que queden como estaban antes, pues le doy control Z, ¿sí? Para así evitar tener que cerrar el documento, volverlo a abrir. No tengo necesidad de eso, pues ya sería en casos extremos, yo simplemente deshago los cambios. Eso sería pues la manera de trabajar sobre los objetos para cambiarlos de tamaño y también moverlos de lugar. Muy bien, ahora hablemos de cómo insertar imágenes dentro del documento. Por ejemplo, acá me está diciendo la plantilla que inserte una imagen acá. Entonces si yo por ejemplo estoy acá, yo primero tengo que elegir la herramienta de selección o asegurar de que esté seleccionada. Selecciono donde dice insertar la imagen y luego ya puedo darle, por ejemplo acá en archivo, le doy colocar, que es el comando que me va a permitir agregar la imagen, le digo colocar y bueno, ya selecciono. Miren cómo la imagen queda guardada allí, ¿sí? Entonces, si yo quiero que la imagen, quiero recortarla un poco más, pues que no quede tan grande, pues entonces mire cómo se recorta. Pero la imagen no me la mueve, la imagen me la deja quieta, ¿sí? Simplemente me recorta el marco, ¿sí? Entonces, entendamos la diferencia. Este es un marco como de color rojo. Si yo quiero trabajar sobre la imagen, entonces yo le doy doble clic. No cuando aparezca esta mano, sino cuando aparezca como la flecha. Y ahí sí me dejó seleccionar la imagen porque aparece como un recuadro alrededor de color verde, ¿cierto? Entonces, yo con esto ya puedo modificar la imagen. Por ejemplo, puedo arrastrar la imagen hacia abajo para poder ver más centrada. Puedo cambiar el tamaño de la imagen a partir de estos vórtices, estos recuadros que aparecen en las esquinas de este recuadro
verde. Mire que ahí se me cambió la imagen. Y ya si quiero recortar un poco más esto, pues entonces ya me ubico sobre el recuadro rojo y esa sería la imagen, ¿sí ven? Ya muevo la imagen. Bueno, ahí me activó la imagen, el recuadro interno. Listo. Entonces ya ahí sí puedo modificar la imagen, ¿sí ven? Entonces así es como vamos a trabajar con imágenes. Y con el texto, miremos esta otra herramienta que nos interesa. El texto, yo simplemente doy selección, selecciono el objeto y luego le doy texto. Y ya al darle clic, pues entonces puedo modificar ese texto. Miren cómo le doy suprimir. Le voy a dar control más para que se vea un poco más grande. Y ya puedo modificar este texto según lo que yo considere necesario, ¿sí? Puedo escribir lo que yo quiera. Ahora bien, ¿cómo vamos a modificar la plantilla como tal? ¿Sí? Porque pues no siempre voy a querer de que esto esté de este tamaño. Entonces mi recomendación es que empiecen a borrar todo lo que ustedes consideren que no necesitan. Por ejemplo, puedo borrar esto, puedo borrar esto otro, y así sucesivamente, ¿sí? Borren lo que no necesiten, que a la final quedaría algo así como esto, ¿sí? A ver, yo les muestro. Acá es una plantilla ya modificada, le voy a dar control más para ponerlo más grande y voy a borrar todo eso, ¿sí? Para poder tener más libertad de modificar la plantilla. Entonces, simplemente dejé lo que me interesaba a mí, por ejemplo, un título. Este título es un poco más llamativo, ¿sí ven? Este diseño, esta maquetación, me interesa dejarla, entonces borro todo lo que es interno y ya voy a trabajar con el documento de una manera más libre, ¿sí? Por ejemplo, borro esto. Acá este texto, selecciono, luego le doy otra vez texto, la herramienta de texto y borro, ¿sí? Y dejo únicamente, pues en este caso, bajar Facebook, ¿sí? Lo puedo poner en este lugar, ¿ya ven? Y si yo quiero agregar texto, pues yo puedo hacer lo siguiente. Puedo trabajar con un texto en Word, lo selecciono, porque obviamente pues el Word me va a ayudar a corregir la ortografía, y ya luego le voy a decir edición, pegar, ¿sí? Entonces miren cómo ya me dejó pegar ese texto. Esta señal en rojo que hay acá me está diciendo de que el texto está desbordado, o sea que si yo expando va a haber mucho texto más, ¿eh? Entonces yo debo de expandir y asegurarme de que no aparezca esa señal de rojo, porque si no, al momento de guardar el documento me va a presentar unos errores, ¿sí? Errores de comprobación. Acá aparecería como esos errores. Entonces debemos asegurarnos de que no aparezca esto. Ya luego pues acomodo el texto según mi conveniencia. Puedo borrar parte del texto. Luego otra vez la herramienta selección para que este tamaño no me perjudique con otros objetos, pues lo acomodo, verificando pues de que no me quede esta parte roja. Y luego lo acomodo en el lugar que yo quiera, ¿sí? Entonces, si yo quiero agregar una imagen, le doy en archivo, le doy colocar y luego selecciono la imagen que quiero que aparezca, por decir esta, ¿cierto? Le doy abrir y mire que me va a aparecer una opción de tal manera que yo pueda elegir el marco en el cual se va a poner la imagen. Entonces yo digo que así quiero que aparezca la imagen. Entonces miren que es como trabajar con un Word. Me parece muchísimo más fácil y me trae una cantidad de ventajas acá, de herramientas
imágenes, de poner cuadros, bueno, todo lo que yo quiera para llegar a unos resultados como estos, ¿sí? Unos diseños pues mucho más complejos, más interesantes, pero en estos momentos lo que nos interesa pues es lo básico, ¿sí? Muy bien, entonces ya acomodo la imagen. Muchas veces cuando agregamos imágenes, lo que sucede es que la imagen nos va a aparecer de esta manera. A ver, yo le pongo, ¿sí? ¿Por qué nos aparecen las imágenes así? Para que no sea tan pesado el documento, ¿sí? Entonces nos va a aparecer así. Cuando una imagen nos aparezca, si le damos clic con el botón derecho, rendimiento de visualización, le digo visualización de alta calidad, ¿sí? Ya me aparece la imagen mucho mejor y me es mucho más fácil trabajar con ella. O también nos puede aparecer, por ejemplo, selecciono, clico en el botón derecho, visualización típica, se pierde la calidad de la imagen. Entonces, visualización de alta calidad. Y bueno, pues voy acomodando de tal manera pues de que todo salga muchísimo mejor. Ahora bien, hablemos de cómo modificar este texto. Pues entonces para eso nos vamos al panel derecho, a este panel de tipografía, y acá, a ver, yo miro, si no entiendo qué quiere decir esto, pues entonces yo le doy expandir, ¿sí? Ya puedo visualizar que acá dice carácter y párrafo, entonces yo me voy a carácter, dentro de carácter voy a poder seleccionar el tipo de letra, acá hay muchos tipos de letras, puedo seleccionar si lo quiero con negrilla, por ejemplo voy a ponerlo en negrilla, ¿sí? Vea cómo queda todo en negrilla, o normal, ¿sí? Esta que dice light. Bien, puedo cambiarle el color, bueno, ahorita hablamos del color, el tamaño, 12, ahí quedó ya mucho más grande, visualizo de que no vaya a quedar este desborde de texto, recuerden que eso es importante para que no aparezcan errores en el documento. Muy bien, ahí se eliminó el error. Entonces básicamente es eso lo que podemos hacer con el documento y el texto. Bueno, otra cosa que me está olvidando acá es carácter y párrafo, ¿sí? Este párrafo que aparece acá nos va a permitir modificar el párrafo, los párrafos como tal, las frases. Por ejemplo, yo le puedo decir centrar, alinear a la izquierda, justificar, bueno, ¿sí? Justificar, pero en la parte inferior, pues que la deje sin ese espacio, no justifique el último punto, y así sucesivamente. Entonces tiene todas esas ventajas. Ahora hablemos del color. Si yo quiero cambiar el color de este documento, pues yo me voy, por ejemplo, donde dice muestras. Hagámosle así para que lo visualicemos mucho mejor, ¿sí? Contraigamos y seleccionemos este panel de muestras para no confundirme con todas estas otras opciones y ya me es mucho mejor. Entonces, yo con este panel de muestras y de colores puedo modificar los colores que aparecen en el documento. Me está diciendo de que, a ver, yo miro si me aparece el texto, sí. Quiero modificar el color a este texto que puse acá. Entonces le doy doble clic, no acá porque es para cambiar el nombre, ¿sí? Sino aquí. Le doy doble clic y miremos de que yo lo voy a poner así como ese color verde. Le doy OK y mire que todo el texto cambió, ¿sí? Pongámoslo, a ver. ¿Sí ven cómo va cambiando el texto? Ya entonces miran cuál les parece mejor y lo van modificando. Por ejemplo, a veces en las plantillas vienen como unos colores como estos, ¿sí? Para el índice y para los bordes, pues entonces este que es azul, yo le voy a decir que lo quiero así, ¿cierto? Y bueno, y es jugar como con todos estos paneles de tal manera de encontrar el color que estamos buscando. Muy bien, recordemos de que si quiero deshacer los cambios le doy control Z y todo vuelve a la normalidad. Entonces, básicamente es eso respecto a la modificación del texto.
Si yo quiero agregar un texto, no que haya copiado de Word, sino un texto que yo haga directamente, pues entonces doy la herramienta selección, luego texto, y miren que me aparece como un símbolo, como un recuadro con una T dentro, pues entonces ya esto me va a permitir marcar el territorio, por así decirlo, de donde voy a escribir el texto, y ya puedo empezar a escribir libremente. ¿Sí? Entonces, miremos que acá arriba también aparece este panel que se va modificando de acuerdo a lo que yo vaya haciendo. Ya entonces lo voy cambiando de acuerdo a mis necesidades. Bien, entonces eso sería lo básico. Ahora hablemos de cómo guardar el documento en PDF, que es lo que más vamos a utilizar. Le vamos a dar archivo, exportar. Luego le doy guardar, imprimir, guardar y me va a aparecer una ventana con unas opciones. Le voy a decir Acrobat 4, ¿sí? ¿Por qué voy a hacer estas modificaciones? Para que cuando me guarde el documento no me lo guarde muy pesado, por ahí de 20 megas ni nada de esas cosas, sino me lo guarde con 1 mega de tamaño, ¿sí? Para que sea fácil enviarlo a otras personas. Entonces, escojo acá donde de todo lo que yo pueda seleccionar, únicamente dejo seleccionado optimizar para vista rápida en la web, ¿sí? Del resto todo lo dejo deseleccionado y acá en compresión selecciono la que dice, donde dice compresión, automática JPG en todas, ¿sí? Acá donde dice calidad de la imagen, lo voy a decir media, calidad de la imagen media, y luego acá donde dice imágenes monocromas, disminuir de resolución, esto lo dejo así, pero acá selecciono grupo 4, ¿sí? Comprimir texto y arte lineal y listo, ya lo dejo así y ya decido darle exportar y me guardaría el PDF. Entonces eso sería todo lo que hay que saber o lo más básico de esta herramienta y nos vemos entonces en un próximo video.